Hola amigos, mi nombre es Daniel y esto es Danuar de todo un poco. El día de hoy vamos a preparar pan dulce navideño. Es una receta muy tradicional de la época, pero que se puede consumir durante todo el año. La receta, como verán, contiene muchos ingredientes, por lo cual en la caja debajo del video de comentarios les estoy dejando escrita la receta y también todo el método de preparación. Así que vamos por los ingredientes. 1 kilo de harina 4.0 tamizada, 20 gramos de levadura seca, 300 gramos de azúcar, 250 gramos de manteca blanda, 125 mililitros de leche entera, 5 huevos, 3 cucharadas de coñac, 2 cucharitas de agua de azahar, 1 cucharita de extracto de malta, 2 cucharitas de extracto de vainilla, ralladura de cáscara de media naranja y medio limón, solo la parte de color, no lo blanco, 250 gramos de fruta brillantada, 150 gramos de pasas de uva, 150 gramos de nueces, 100 gramos de almendras, otras frutas secas a gusto, 2 cucharadas de harina 4 ceros y un huevo para pintar. Recuerden, al pie del video en comentarios está toda la receta. Vamos con la preparación de la masa. Vamos a colocar en un bowl de la amasadora harina 4 ceros. En un costado vamos a colocar la levadura seca y la vamos a cubrir con harina. Luego agregamos el resto de los ingredientes. La manteca, leche, los huevos, la ralladura de la naranja y el limón, y lo llevamos a la amasadora. También se puede amasar a mano, pero bueno, va a tomar más trabajo. Una vez que se terminó de mezclar bien los ingredientes de la masa, la aplastamos en el bol y lo ponemos a leudar durante 2 horas a temperatura ambiente, cubierto con un nylon, en este caso, y lo cubrimos con un paño de cocina. Al tener tanto tenor graso, va a costarle mucho leudar. Mientras leuda la masa, vamos a cortar las frutas abrillantadas y las secas en pedacitos medianamente pequeños y les ponemos unas cucharadas de harina como para que no se peguen. Yo en mi caso, por ejemplo, las pasas de uva generalmente las tengo en un frasco embebidas con coñac. Y en este caso también dentro de la fruta brillantada, como hibiscus, mango, higo, sandía, zapallo, ananá, melón, frutas abrillantadas no ácidas. Por ejemplo, yo no coloco nunca cáscara de naranja abrillantada porque le da un tenor ácido a la preparación. Luego vamos a estirar bien la masa, que ya está leudada. Enharinamos bien la mesada. Estiramos. Luego de amasar un poco, colocamos todas las frutas secas, la distribuimos lo mejor posible y ahora vamos a ir trabajando la masa
como para distribuirla uniformemente a toda la fruta en toda la masa que teníamos preparada. Cuesta un poco, pero se logra. Ahora lo que vamos a hacer es dividir la masa y la pesamos y la boleamos. Yo en mi caso lo dividí en 4 partes iguales. 2 de ellas las voy a colocar en moldes tradicionales de papel y las otras 2 en un molde de budinera, porque me gusta también cómo sale y el gusto. En el molde de la budinera debe estar previamente enmantecado o con rocío vegetal. Ahí boleamos una y lo colocamos dentro del molde tradicional de papel. Y las otras 2 mitades las coloco en un molde de budinera. Hecho esto, va a ir a leudar durante 2 horas a temperatura ambiente. Pasó 1 hora y aquí va la segunda. En los pan dulce tradicional le hacemos unos cortes con tijera y pintamos la superficie con un huevo batido. En realidad ese huevo batido va a servir tanto para estos 2 pan dulces tradicionales, con el molde tradicional, y para el pan dulce hecho en el molde de budinera. En el pan dulce con el molde de budín lo pintamos con huevo batido y luego lo podemos cubrir con un foil de aluminio, como estoy mostrando ahí, o directamente se puede hornear sin ese foil. Yo por costumbre le coloco ese foil de aluminio. Precalentamos el horno a un máximo de 220 grados centígrados, no más, y lo ponemos a cocinar. Cuando se dora la superficie, testeamos con un palito que la masa del centro esté cocida. Lo vamos a notar porque sale el palito limpio. En este caso vemos que sale con masa, con lo cual todavía le falta cocción. Así que va de vuelta al horno. Como son geometrías distintas, horneé primero lo que son pan dulce tradicional, con el molde tradicional. Bueno, ahí quedó perfecto y quedaron pintones. Frente a lo que es el molde de budinera, con lo cual los tiempos son distintos. Ahí colocamos en el horno el de budinera, lo estamos sacando y vamos a testear a ver si está ya bien cocido. Está perfecto. Una vez cocidos los dejamos enfriar a temperatura ambiente, cubiertos con un paño de cocina al menos 24 horas previo a cortarlo y comerlo. Ahí lo vamos a cortar. El que está hecho con molde de budinera. Aquí se ve la fruta distribuida. Inclusive yo le había agregado esta vez higos cortados en pedacitos,
Bueno, fruta que generalmente es dulce. Lo probé y estaba riquísimo. Y el tradicional quedó espectacular también. Vamos a verlo. Sacamos el papel. Mientras tanto, para almacenarlo, uno lo que puede hacer es envolverlo en papel manteca y se puede dejar durante bastante tiempo a temperatura ambiente, o si no, frizarlo. Y ahí se ve con la fruta muy bien distribuida, muy pintón y muy rico. Espero que la receta les haya sido útil, que tengan unas muy felices fiestas y que disfruten también este pan dulce durante el resto del año. Gracias.